Buen día a todos. En esta ocasión hablaremos sobre el tema laboral, el despido arbitrario y su indemnización al trabajador dentro del régimen general. Analizaremos el importe de la indemnización que corresponde a aquellos trabajadores indeterminados a plazo fijo y cuando nos encontramos básicamente ante un despido arbitrario injustificado para que corresponda esta indemnización. Comenzamos. Analizaremos la causa justa para el despido. La regla general, como tal, establece que el despido de un trabajador sujeto al régimen de la actividad privada, que labore 4 o más horas diarias para un mismo empleador, es indispensable, importante, la existencia de una causa justa contemplada en la ley y debidamente comprobada. Es decir, la característica o la conducta pasible de un despido, para que sea justo, tiene que estar establecida en la ley en una norma jurídica, como tal, una fuente jurídica, y debidamente comprobada el acervo documentario, la prueba importante básicamente que demuestra que el despido sea justificado. La propia normativa también señala que la causa justa puede estar relacionada a la capacidad del trabajador como a la conducta del trabajador. Y esto lo encontramos ciertas características, conductas en la ley, en el Decreto Supremo 003-97-TR, en el artículo 23 y 25, donde nos definen cuáles son las conductas, ciertas características para determinar si el despido es por capacidad o por conducta. Tanto así, se determina que debe estar en la ley como tal. Posteriormente, ante una demostración de esta causa del despido, le corresponde íntegramente al empleador. Cuando sucede básicamente un proceso judicial de impugnación de despido por parte del trabajador. Es decir, el trabajador que evidentemente vea, evidencia que su despido haya sido arbitrario, injustificado, e impugne esto a un sede judicial, como tal, la carga de prueba le corresponderá básicamente al empleador, a la empresa, básicamente, ¿no? Entonces, es importante aquí tener en cuenta que para un despido sea justificado, esta causa debe estar contemplada en la normativa vigente y que mantenga su debida comprobación documentaria. Su inobservancia de esto nos definirá y evidenciará básicamente que estaríamos ante un despido injustificado y arbitrario. Por ello, cuando nos encontramos a este tipo de despido arbitrario injustificado, en todo caso, establecerá la obligación como tal que al trabajador se le pague un importe de indemnización como tal. Y acá analizamos en principio aquel personal indeterminado, que es el personal llamado estable, que no tienen un contrato a plazo fijo como tal, ¿no? ¿Cuál es el importe que corresponde a este tipo de trabajadores? El importe de la indemnización por despido injustificado arbitrario para aquel trabajador es equivalente a una remuneración inmediata ordinaria mensual por cada año completo de servicios, con un máximo de 12 remuneraciones. Las fracciones de año se abonan por dosavos y treintavos según corresponda. Es decir, aquel trabajador que labore más de 10 años, 15 años, 20 años, la norma le ha establecido un límite de indemnización, que es los 12 sueldos, las 12 remuneraciones como tal. Y hay una característica también importante, que es que la indemnización se determina por el tiempo laborado como tal. Y ahora vamos a ver cuál es la característica que determina básicamente a los otros tipos de trabajadores que están bajo un contrato a plazo fijo. Esto es aquel trabajador que está bajo un contrato modal como tal. ¿Cuál es el importe de indemnización que le corresponde a aquel trabajador que es debidamente despedido, ¿no? Injustificadamente, como tal, mediante un contrato de trabajo que aún está vigente? La norma señala que equivale a una remuneración inmediata ordinaria mensual por cada mes dejado de laborar hasta el vencimiento de su contrato. Nuevamente encontramos el límite, que son los 12 sueldos, ¿no? Entonces, la característica importante de ello es que la indemnización se va a calcular por cada mes dejado de laborar y lo contrario, con el trabajador a plazo indeterminado, los estables, es por el tiempo laborado. Ambos se van a regir básicamente al límite permitido, que son los 12 sueldos, ¿no? La verificación de un despido arbitrario. Esto lo vamos a encontrar por parte de la SUNAFIL como también por la autoridad policial. Ayudan a los trabajadores, a aquellos trabajadores que son despedidos ante una particularidad de una particular conducta del empleador, que es la negativa injustificada del empleador de permitir el ingreso al sector de trabajo. Es decir, es un despido de hecho, no hay documentos como tal, y ameritaría por parte del trabajador dejar una constancia como tal que el despido sea injustificado, arbitrario.
Esto alineado básicamente a lo que define la propia normativa de la Ley de Inspección, su reglamento, el artículo 6 del Decreto Supremo 019-2006, ¿no? Es importante aquí establecer por qué se lleva este tipo de actuación, ¿no? Se lleva básicamente ante esta situación, que es que el empleador te niegue al ingresar al centro de trabajo sin ningún tipo de justificación, sin haberte, como trabajador a ti, otorgado alguna carta de despido, algún tipo de documentación o un acervo documentario donde defina por cuál es el motivo como tal de tu despido. Si no la hay, tienes la SUNAFIL, tienes la actuación policial para dejar constancia de este evento. Es importante saber que si hay una carta de despido, un procedimiento de despido, es posible, y realices este tipo de denuncia, posiblemente la SUNAFIL te dé una respuesta indicando que por medio de estas situaciones y por no estar la característica determinada de esta actuación inspectiva definida en la ley, no se pueda llevar este tipo de actuación inspectiva. Eso es muy importante, ¿no? Bueno, y es todo. Es un primer video muy conciso después de la apertura de esta página. Dejamos ahí nuestro contacto para cualquier tipo de servicio personalizado. Y si te gustó el video, para más contenido, suscríbete y dale like. Muchas gracias por la atención. Hasta la próxima.